Hola, bienvenidos un día más a este juego Borda Historia. En este capítulo escucharemos la narración de esta carta que se llama Numu. Es este ser que encarna nuevamente en el continente Lemur. Han pasado muchos años, más de 1500 creo. La verdad es que no tengo exactamente la fecha aquí. Y bueno, vuelve este mismo ser que fue Juno en la encarnación anterior, porque es el guía e instructor de esta humanidad. Es ese espíritu evolucionado en su planeta de origen que ya llegó a tal punto de evolución que puede ser guía e instructor de humanidades menos evolucionadas o primitivas, ¿no? Como era entonces que se comían todavía los niños en la vida anterior. Bueno, en esta siguen resabios de esa secta, pero acá es otra la tarea que va a realizar este ser. Él nace en la ciudad de Mirtain Mari, a ver si puedo marcarla en el mapa, y vive con su madre. De niño él no recuerda a su papá. Su papá se fue en muy temprana edad en una travesía del mar y nunca volvió. Es más, dice que sentados a orillas del mar en una piedra, eh, él escuchaba a su madre decir: no viene, no viene. Y dice: ese que no viene debió ser mi padre, que nunca más volvió. Bueno, pero ¿qué había pasado con ese papá? ¿Por qué no había regresado? Porque del otro lado del mar, donde él cruzaba eh, a hacer intercambios de productos y de productos, sobre todo lo que producían, ellos eran pastores de oveja, llevaban la lana y traían otros productos que ellos no producían. Pero se entera ese papá, cuando está del otro lado, que han sabido que a través de él ha encarnado nuevamente este espíritu misionero. Entonces lo van a perseguir, lo van a buscar, lo van a encontrar. Entonces él, para proteger la vida de su hijo, que no debía morir aún a tan temprana edad, digamos, ser víctima de estas barbaries, entonces elige eh, entremezclarse entre las gentes allí y bueno, y prefiere no ¿cómo se dice? Delatar la vida de dónde estaría su hijo, que lo estarían buscando. Entonces él eh, se camufla en esa sociedad y termina aislado completamente, escondido. Una entrega que hace a favor de este ser. Son esos acuerdos de alma. Y bien, y un día que estaba allí, su madre había muerto y era adolescente, vivían en una, lo que él le decía el nido de cruz, una piedra en forma de cruz, y allí tenía su morada, como en una cueva. Pastoreaba las ovejas y cultivaba y así vivía, solito. Y en las cercanías había un castillo donde vivía un rey y, y bueno, los, todos los seres que acompañaban esa nobleza. Entonces un día que le estaba pastoreando y teniendo un corderito enfermo en sus brazos para curarlo, la hija del rey lo ve y lo hace llamar porque la hija del rey estaba en condiciones de elegir esposo y no encontraba ningún príncipe que le gustara. Entonces le enterneció esta imagen de ver este pastor, lo manda a llamar y bueno, y ahí se casa con la hija del rey, que esa historia es la carta que continúa, por eso quiero acortar un poco esta para después extenderme en la siguiente.
se casan y están unos años en el gobierno, como, ella como heredera de ese trono, pero bueno, terminan por una cuestión política en el nido de cruz de este pastor que, que bueno, se dedican a ayudar y a hacer hospicios, le decían, ¿no? Eran hospitales, hospicios de esa época, para ayudar a curar los enfermos apestados de una peste. Había atacado ese país y bueno, entonces ellos se dedican a eso, ¿no? A poder darle sepultura digna a los muertos y a curar a los enfermos. Esto es lo que políticamente no les gustó a los políticos de turno, digamos. No sé, cualquier coincidencia con la vida actual. Eh, lo que pasa es que en aquella época solamente existía la tecnología que existía para la comunicación era la intuición y el sentir. No estaba nada, ninguna de estas formas de comunicación que tenemos hoy. Y bueno, así fue que durante muchos años ellos se dedican a eso, a educar y a cuidar y atender. ¿Qué representa esta carta de Numu? Porque él pasa a ser un ser con el don de la palabra y él les hablaba de verdades, de leyes espirituales, con simpleza a la gente y bueno, lograron modificar bastante la sociedad de entonces. La carta dice sembrador de la verdad eterna. Él tenía recuerdos de esas vidas anteriores o de esa vida sutil, de esa vida fuera de un cuerpo físico donde todo es amor, es comprensión, es tolerancia. Entonces él plasmaba esa energía en el plano físico, sembrador de la verdad eterna. Entonces la reflexión que nos lleva a la carta de hoy es a ver si soy capaz de vivir en la verdad, en mi verdad, en lo que yo considero como verdad. Como muchas veces, bueno, cuando doy el taller de estas cartas y toca esta carta, digo, ¿cuántas veces nosotros, al menos en la niñez, yo escuchaba, ¿no?, a mi madre que decía, no le digas a tu padre tal cosa, no le digas a tu padre, no le digas, ¿no? ¿Por qué? Porque afrontar la verdad implicaba un conflicto para mi madre, en este caso. ¿O cuántas veces lo habremos hecho con nuestros hijos, en el trabajo, en una relación de amigos? Esa es la observación que tengo que hacer hoy, porque por supuesto al haber vivido esa energía yo en mi casa, que no me gustaba ocultarle esas cosas a mi padre porque nos llevaba a mentir y a sostener mentiras. Entonces, obviamente como mamá traté y cada vez que salía una impronta de esa energía me corregía, pero bueno, esa observación es permanente. Entonces cuando ya entró esa información en mi mente de cuánto daño hace sostener una falta de verdad, entonces ya estamos mucho más atentos a eso, ¿no? A no caer en ese surco que después nos lleva a sostener y a sostener y bueno, es muy difícil. Entonces, esta carta de Numu, sembrador de la verdad eterna, ¿qué reflexión nos lleva? ¿Qué vamos a abordar? ¿Qué color? ¿Qué bordado? ¿Qué imagen? A ver qué sugiere o qué vamos a tejer, insisto, a pintar, a la energía que haya movido este relato. Gracias por estar allí. Recuerden que todavía están a tiempo de inscribirse en el grupo de Facebook para participar
porque este Borda Historia tiene un sorteo final que es el kit. Y aquí les muestro las cartas, el paño y el libro que contiene todo lo que les estoy narrando muy brevemente aquí. Bueno, gracias por participar, por estar. Si lo quieres compartir para que otras personas, aunque no borden, pero que les guste escuchar relatos de historia del pasado con un tinte filosófico espiritual maravilloso, están todos invitados. Gracias nuevamente. Just take my hand and fly